La niña se aferraba a la taza con manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas que le ardían en las mejillas. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el hambre y el miedo que la corroían por dentro. La sustancia en la taza había sido su único consuelo, un pequeño refugio en medio del caos, pero ahora ella sabía que no podía seguir soportando aquello. Sus labios resecos se movieron en un susurro desesperado, casi un gemido: ya no puedo beber esto. La voz le salió quebrada, como una súplica rota, un eco de su alma que se desgarraba en silencio. A su alrededor, la habitación era un caos de gritos y golpes. La puerta se abrió de golpe, y vio a su padre, un hombre con el rostro marcado por la furia, que levantaba la mano en amenaza. La niña intentó retroceder, pero no había lugar a donde huir. La violencia la alcanzaba, y cada golpe, cada palabra hiriente, se clavaba en su corazón como un puñal. La comida escaseaba, y ella se había quedado sola, abandonada en un rincón, con la esperanza de que aquella pequeña porción de líquido la ayudara a seguir adelante, aunque su cuerpo ya no pudiera más. Sus ojos suplicantes buscaban ayuda en las sombras, en la nada. La desesperanza la envolvía, y por un momento pensó que quizás, si bebía aquello, podría escapar de todo, aunque solo fuera por un instante. Pero en ese instante de duda, la realidad le recordó lo cruel que podía ser el mundo. La niña cayó de rodillas, con la taza aún en las manos, su rostro cubierto de lágrimas, su respiración entrecortada. La sed era insoportable, el hambre la devoraba desde dentro, y el peso de su soledad parecía inmenso. Una lágrima resbaló por su mejilla y cayó sobre la mesa, mientras sus manos temblaban aún más. Sus pequeños dedos apretaron la taza, como si fuera un último lazo con la esperanza de que alguien, la salvaría. Pero el silencio en la habitación solo fue roto por su llanto ahogado y el sonido de su propia desesperación. La niña suplicó en silencio, con la voz rota, con la fe desgarrada, por un alivio que nunca llegaba. La soledad la envolvía, y en ese momento, parecía que todo se había detenido, el tiempo, el dolor, el mundo entero. De repente, un silencio pesado se apoderó de la escena. La niña levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, buscando alguna señal de que todo aquello terminaría. La luz de la habitación parecía apagarse, y en ese momento, un susurro casi imperceptible comenzó a llenar el aire. Era un susurro que venía de un lugar más allá de las sombras, de una presencia que parecía surgir de la nada. La niña sintió una extraña calma, como si una mano invisible la envolviera, dándole una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Y entonces, en medio de ese silencio, una figura apareció en la puerta. Una presencia llena de paz y poder, que parecía iluminar la habitación con una luz suave pero intensa. La niña, aún con lágrimas en el rostro, sintió que su corazón latía más fuerte, no por miedo, sino por una sensación de asombro. La figura, que parecía estar rodeada de una energía celestial, dio un paso adelante, y con una voz profunda pero llena de ternura, dijo: «No temas, pequeña. Lo que está por venir es mucho más grande que todo el dolor que has sentido». El mundo parecía detenerse en ese instante, como si el tiempo se hubiera suspendido para dar paso a una revelación que cambiaría todo para aquella niña. En su mirada, reflejada en la figura que había entrado, se vislumbraba un destello de esperanza, una promesa de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que puede guiar el camino. La niña respiró profundamente, sintiendo que algo más grande que ella misma estaba a punto de comenzar. La niña había llegado a ese momento después de un largo camino de abandono y dolor. Desde que su madre murió, ella quedó en manos de un padre que parecía haber perdido toda sensibilidad, sumido en su propia tristeza y alcoholismo. La figura que ahora la rodeaba, su madrastra, era una mujer fría y dura, que solo le dirigía la palabra para regañarla o para recriminarle cada pequeño error. La niña, con apenas 6 años, conocía muy bien ese silencio cortante que llenaba la casa cuando la madrastra se enojaba, y también conocía el peso de la indiferencia de su padre, que parecía haber desaparecido en su propio mundo, sin darse cuenta del sufrimiento de su pequeña.
Cada día era una lucha por sobrevivir en ese ambiente hostil. La niña se despertaba con el sonido de los gritos entre los adultos, con la certeza de que no había consuelo ni amor en ese hogar. La comida escaseaba, y muchas veces, ella se encontraba con las manos vacías, con el estómago vacío, mientras la madrastra la castigaba por no hacer las tareas o por no comportarse como ella quería. La niña, con su inocencia, intentaba buscar cariño en las pocas palabras amables que lograba escuchar, pero esas eran tan escasas como el pan en la mesa. En las noches, la soledad se hacía aún más pesada. La niña se acurrucaba en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho, temblando de frío y miedo. La madrastra la castigaba duramente si la encontraba llorando, y en alguna ocasión, incluso le había dado un bofetón para que aprendiera a callarse. La pequeña no entendía por qué la trataban así. Solo sabía que su mundo era un lugar de injusticia constante, donde no había quien la protegiera, solo un silencio que la hacía sentir invisible, olvidada por todos. A veces, el padre llegaba a casa en estado de ebriedad, con los ojos vacíos y la voz áspera. La niña le pedía atención, un poco de ternura, pero él solo la miraba con indiferencia y se alejaba, dejando que la madrastra se encargara de ella. La sensación de abandono era tan grande que parecía que nadie la escuchaba, que nadie se daba cuenta de su sufrimiento. La niña, con su corazón tan pequeño y vulnerable, solo quería amor y un poco de esperanza, pero en ese hogar, solo encontraba rechazo y desprecio. El agua que ella lograba conseguir en un vaso sucio era su único consuelo, aunque solo era un trago para calmar su sed momentáneamente. Pero en ese instante, con el líquido amargo en los labios y el corazón lleno de lágrimas, ella susurró con desesperación, «Ya no puedo beber esto». Era la expresión máxima de su impotencia, un grito silencioso que mostraba cuánto estaba soportando, cuánto le estaban quitando, cuánto dolor llevaba en su alma infantil. La niña sentía que su mundo se desmoronaba, que la injusticia y la indiferencia estaban consumiendo toda su esperanza. Y justo en ese momento, cuando parecía que la desesperanza la ahogaba por completo, algo inesperado ocurrió. La puerta se abrió lentamente, y en la entrada apareció una presencia que parecía venir de otro mundo, un símbolo de algo más grande y poderoso. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, miró con sorpresa, casi sin poder creer lo que veía. La injusticia que había sentido durante tanto tiempo, la indiferencia que la había hecho sentir tan sola, parecía estar a punto de romperse. Porque en medio de ese caos, de ese sufrimiento, una luz surgió, y con ella, la promesa de que algo mejor estaba por venir. La niña se acurrucaba en un rincón oscuro, con la mirada perdida y el alma rota. Desde hacía mucho tiempo, su vida había sido una serie de golpes, rechazos y humillaciones que parecían no tener fin. La noche anterior, la habían echado de la casa sin siquiera una palabra de consuelo. La madre, ya ausente por enfermedad, no podía protegerla, y su madrastra, una mujer fría y despiadada, la había empujado con violencia, gritándole que no quería una niña inútil en su vida. La niña cayó al suelo, con las rodillas raspadas y la ropa desgarrada, mientras ella misma imploraba, «Por favor, no me saques, solo tengo hambre», pero la madrastra la ignoró, cerrando la puerta de golpe y dejándola allí, sola en la calle, con el frío calándole hasta los huesos. Sin techo, sin comida, sin alguien que la cuidara, su pequeño corazón se llenó de miedo y desesperación. Al día siguiente, intentó buscar refugio en la casa de un vecino, pero fue perseguida y rechazada con insultos. La mujer la empujó con rudeza y le gritó que no quería una niña sucia en su puerta. La niña, con lágrimas en los ojos, solo pudo escapar corriendo, buscando algún lugar donde ocultarse, donde alguien la protegiera. Pero la calle era un laberinto de peligros y desprecios. La lluvia empezó a caer, empapándola por completo, y en medio del frío y la tristeza, encontró un pequeño rincón detrás de unos contenedores para tratar de esconderse. Allí, con la ropa llena de barro y el estómago vacío, se quedó en silencio, luchando contra las lágrimas que no podía contener. Cada vez que lograba encontrar un poco de comida, era solo un pedazo de pan duro, que apenas lograba calmar su hambre,
pero que también le recordaba lo mucho que le habían robado. La desesperación crecía en su pecho, y ella, con la voz entrecortada, susurró por enésima vez: «Ya no puedo beber esto». La sustancia en su vaso, que alguna vez fue un poco de agua limpia, ahora era solo un líquido amargo, símbolo de su abandono y sufrimiento. A la noche, la situación empeoró aún más. La niña fue capturada por un grupo de hombres que la encontraron sola en la calle. La arrastraron por las calles oscuras, insultándola y golpeándola con rudeza. La golpearon en la espalda y en las piernas, y ella, con el llanto ahogado, solo pudo suplicar que la dejaran en paz. La humillación fue tal que la dejaron en un callejón, con el cuerpo temblando y el corazón lleno de miedo. Cuando logró levantarse y buscar ayuda, nadie la escuchó, solo el eco de sus propios sollozos resonaba en la noche. La niña, con el rostro ensangrentado y el alma desgarrada, volvió a su rincón, sintiendo que ya no había salida, que su vida era solo una cadena interminable de sufrimiento. La hambre y el frío la consumían, y en ese estado de desesperación, volvió a susurrar: «Ya no puedo beber esto», señalando la poca agua que le quedaba, que ahora le parecía un símbolo de todo lo que le habían quitado. Pero la historia no terminaba allí. La niña, en su desesperación, fue víctima de una última humillación aún peor. La encontraron, en su estado vulnerable, por un grupo de personas crueles que la llevaron de regreso a un lugar donde no había justicia ni compasión. La golpearon y la insultaron con palabras que quemaban más que cualquier herida física. La niña, con lágrimas que no dejaron de caer, suplicó por ayuda, pero solo recibió indiferencia. La noche se tornó aún más oscura y sin esperanza, y ella se sintió completamente atrapada en ese ciclo de dolor, sin ninguna posibilidad de escapar. La violencia, la injusticia y la soledad la habían convertido en una víctima sin salida, en una niña que parecía destinada a sufrir en silencio, sin que nadie la protegiera, sin que nadie la escuchara. Y justo cuando parecía que el sufrimiento no podía ser mayor, que la esperanza ya no existía, en ese preciso momento, un acontecimiento inesperado ocurrió. La puerta de esa misma casa se abrió lentamente, y en el umbral apareció una figura que parecía venir de otro mundo, llena de paz y poder. La niña, con el rostro cubierto de lágrimas, levantó la vista, y en ese instante, supo que algo más grande que todo su dolor estaba a punto de cambiarlo todo. La niña cayó de rodillas en medio de la calle, su cuerpo temblando sin control, mientras las lágrimas rodaban por su rostro sudoroso y sucio. El frío de la noche parecía atravesarle los huesos, y aún así, el hambre en su estómago era tan aguda que le dificultaba respirar. La pequeña se aferraba a un vaso roto, con las manos temblorosas, buscando alguna gota de agua que calmara esa sed insoportable, pero solo lograba derramar unas pocas gotas en el suelo embarrado. Su respiración se volvió entrecortada, y sus ojos se cerraron por un momento, agotada, desmayada por la fatiga y la desesperanza. En ese instante, parecía que el mundo entero se detenía, que nadie en esa calle la veía, que su grito silencioso de auxilio se perdía en la nada. La niña empezó a temblar aún más, y sus mejillas estaban cubiertas de lágrimas y barro, su pequeño cuerpo débil y vulnerable, a punto de colapsar por completo. Estaba completamente sola, sin nadie que la cuidara, sin un alma que notara su sufrimiento. La noche la envolvía en un silencio sepulcral, solo interrumpido por su respiración agitada y el eco lejano de los pasos que pasaban sin detenerse para mirarla. La niña, con la piel fría y los ojos vidriosos, intentó levantarse, pero sus fuerzas la abandonaron. Se quedó allí, en el suelo, con la cabeza apoyada en la acera, sus dientes castañeando por el frío, su cuerpo casi sin vida. La sed y el hambre se habían convertido en una tortura que parecía no tener fin, y en ese momento, su pequeño corazón casi se detuvo de tanto dolor. La niña susurró débilmente, con la voz rota: «Ya no puedo más», y sus lágrimas continuaron fluyendo, mezclándose con la suciedad y el sudor de su rostro. Nadie en esa calle parecía escucharla, nadie parecía importarle. Las estrellas brillaban en el cielo, indiferentes a su sufrimiento, mientras el silencio la envolvía aún más. La niña, con la vista perdida en la oscuridad,
sintió que su cuerpo empezaba a rendirse. La sensación de frío y vacío la invadía por completo, y en un último intento de mantenerse consciente, sus manos temblorosas apretaron el vaso roto con fuerza, como si fuera la única conexión que le quedaba con una esperanza que parecía irremediablemente perdida. Pero su cuerpo no pudo resistir más. Sus párpados pesados se cerraron lentamente, y un fuerte temblor recorrió todo su ser. La pequeña quedó allí, tirada en medio de la calle, con la respiración casi detenida, sus manos casi inertes, y una expresión de profunda angustia en su rostro. La escena parecía congelada en ese instante, como si el mundo hubiera olvidado por completo su existencia. La noche parecía haberse quedado en silencio, sin una sola mano que la ayudara, sin una sola voz que le pidiera que no se rindiera. La niña, en su fragilidad, parecía a punto de desaparecer, como una sombra de lo que alguna vez fue una pequeña vida llena de inocencia y sueños rotos. La desesperanza se había apoderado de ella en un grado tan extremo que parecía imposible que alguien pudiera salvarla en ese momento. La angustia de su alma, la agonía de su cuerpo, el peso de la injusticia que la había llevado a ese extremo, todo eso se concentraba en ese único instante, en esa última respiración que parecía estar a punto de apagarse. ¿Alguien en esa calle, en ese mundo, se daría cuenta de su sufrimiento? ¿Alguien, siquiera por un instante, sentiría que esa niña merecía ser salvada? La escena parecía suspendida en un silencio abrumador, y en ese silencio, solo había la presencia de su pequeño cuerpo temblando, a punto de rendirse ante la injusticia de un destino que parecía no tener piedad. La niña quedó allí, en medio de la calle, con su pequeño cuerpo doblado por el frío y la fatiga. Sus manos temblaban, y el vaso roto que sostenía en sus dedos parecía ser el único vínculo que aún la mantenía en ese mundo cruel. Sus lágrimas, silenciosas y abundantes, descendían lentamente por su rostro sucio, mezclándose con la suciedad y el sudor, formando pequeños charcos en sus mejillas. La noche la rodeaba en un silencio abrumador, solo interrumpido por su respiración entrecortada y el suave roce del viento que parecía susurrar palabras de despedida. La niña, con la vista perdida en el cielo oscuro, sintió que su pequeño corazón se hundía en un mar de desesperanza. La sed y el hambre la habían consumido por dentro, y cada segundo parecía una eternidad que la arrastraba más cerca del final. Sus ojos vidriosos buscaron las estrellas, esas luces lejanas y frías que brillaban en la inmensidad, pero que para ella solo eran un recordatorio de lo lejos que estaba la ayuda y la salvación. Sin fuerzas para seguir luchando, con el aliento entrecortado, la niña levantó lentamente la cabeza, dejando que la mirada se perdiera en ese infinito de oscuridad. Sus labios secos y temblorosos apenas lograron moverse, formando unas palabras susurradas, casi un murmullo. Por favor, ayuda, era una plegaria suave, un ruego silencioso que nacía desde lo más profundo de su alma, entregándose al cielo con una esperanza débil, casi inexistente. Sus lágrimas continuaban cayendo, formando hilos invisibles de dolor, mientras su cuerpo se desplomaba lentamente en el suelo, como si en ese instante la vida misma quisiera escapar de ella. La niña cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio la envolviera, sintiendo que el mundo se le escapaba de las manos. Solo quedó esa imagen de su rostro angustiado, de su pecho que subía y bajaba lentamente, y de la tristeza infinita que parecía haberla consumido por completo. Permaneció allí, en una especie de suspensión, en un silencio que parecía decir que todo había llegado a su fin. La noche parecía estar en pausa, como si el universo contuviera la respiración ante ese momento decisivo. La pequeña, en esa entrega total, parecía aceptar su destino, resignada a que quizás ya no había nada más que hacer, que su sufrimiento había alcanzado su punto máximo. La mirada fija en las estrellas, con la esperanza casi extinguida, susurró en un hilo de voz, ya no puedo seguir, y en ese instante, todo pareció detenerse, como si el tiempo mismo se hubiera quedado suspendido en ese dramático silencio, preparándose para lo que iba a suceder a continuación. La escena transmitía la sensación de un final inminente, un límite que la pequeña parecía haber cruzado en silencio, sin más fuerzas para luchar.
Solo permanecía allí, en el suelo, con su cuerpo temblando y su alma entregada, esperando quizás, en lo más profundo, un milagro que rompiera esa pausa eterna. La noche, con su infinito manto de oscuridad, parecía contener ese momento sagrado, esa espera silenciosa en la que nada podía alterar lo que parecía inevitable. Pero en medio de esa quietud absoluta, un suspiro parecía atravesar el aire, marcando el umbral entre lo que había sido y lo que estaba por venir. La escena permanecía en un silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante de máxima desesperanza. La niña, con lágrimas que parecían no tener fin, había susurrado con voz quebrada y débil: «Ya no puedo beber esto». Sus manos temblorosas aferraban el vaso roto, símbolo de su lucha y sufrimiento, mientras su mirada perdida en el cielo reflejaba una profunda tristeza y agotamiento. El ambiente a su alrededor parecía envolverla en una tristeza infinita, una penumbra que parecía querer absorber toda esperanza. La noche, tan fría y silenciosa, parecía haber quedado en suspenso, como si el universo contuviera la respiración ante ese momento de máxima vulnerabilidad. La niña, sola y desesperada, se dejó caer en el suelo, permitiendo que su cuerpo se desplomara en un suspiro final. Sus lágrimas todavía caían, formando pequeños ríos de dolor en su rostro, mientras sus ojos, vidriosos, buscaban en las estrellas alguna señal de ayuda que nunca llegaba. La escena parecía estar llegando a su fin, como si la oscuridad misma estuviera a punto de cerrarse sobre ella, envolviendo su alma en un silencio eterno. Y entonces, en ese preciso instante de máxima tensión, cuando todo parecía destinado a terminar en la más absoluta derrota, algo inesperado ocurrió. Un silencio profundo fue roto por una presencia que parecía surgir de la nada, una luz suave y brillante que atravesó la penumbra con una paz indescriptible. La atmósfera cambió en un suspiro, como si un viento cálido hubiera llegado para limpiar la tristeza que había impregnado el lugar. Desde la entrada, una figura luminosa apareció en la puerta, avanzando lentamente, con una serenidad infinita que parecía llenar cada rincón de la habitación. Era Jesús, y su presencia era como un bálsamo que calmaba todas las heridas del alma. La figura, rodeada de una energía celestial, caminaba con una suavidad que transmitía amor y compasión, sin prisa, sin miedo, como si hubiera llegado justo en el momento en que más se le necesitaba. Los ojos de la niña, que apenas lograban seguir el movimiento, se encontraron con esa mirada llena de ternura y paz. En ese instante, un silencio reverente llenó el espacio, y todo el mundo pareció contener la respiración, sintiendo que algo divino estaba sucediendo. Jesús se acercó con paso firme y, con una voz dulce y poderosa al mismo tiempo, dijo: «No temas, pequeña. No estás sola en tu sufrimiento». Su voz resonó en el silencio como una melodía que penetra en lo más profundo del corazón, trayendo consigo una sensación de calma y esperanza que no había estado allí antes. La niña, con lágrimas aún en sus mejillas, levantó la vista hacia esa figura luminosa, sintiendo en su interior una chispa de alivio, como si un rayo de sol atravesara la oscuridad que la había envuelto por tanto tiempo. La presencia de Jesús, tan llena de amor y compasión, parecía envolverla en un abrazo invisible, un refugio donde toda herida, toda tristeza, podía empezar a sanar. La escena se llenó de un brillo celestial, un resplandor que parecía emanar directamente del corazón divino, disipando la penumbra y llenando el espacio con una esperanza renovada. La niña, que había estado al borde de rendirse, sintió como esa paz la envolvía y le devolvía las fuerzas para seguir adelante. El peso de su sufrimiento, que parecía insuperable, empezó a disiparse en la presencia de aquel que vino a traer luz en medio de la oscuridad. Jesús, con una sonrisa llena de ternura, extendió su mano hacia ella, invitándola a levantarse y a confiar en que todo cambiaría. Y en ese instante, en medio de la silenciosa expectación, la niña sintió que su corazón se llenaba de una esperanza nueva, firme y segura, que no importa cuán profundo sea el dolor, siempre hay una salida, siempre hay una ayuda divina que llega en los momentos más inesperados. La escena quedó suspendida en ese momento de gracia, donde el amor y la compasión lograron vencer la tristeza, y la promesa de un nuevo amanecer quedó sellada en el alma de aquella pequeña,
que, con lágrimas de alivio y una sonrisa tímida, empezó a creer en el poder de la esperanza y en la presencia divina que nunca la abandona. La escena quedó suspendida en un silencio expectante, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración ante la llegada inesperada. La niña, todavía en el suelo, con lágrimas que aún humedecían su rostro, había susurrado con voz quebrada: «Ya no puedo beber esto». Su cuerpo temblaba de agotamiento, y sus ojos, llenos de tristeza y desesperanza, buscaban en el cielo alguna señal de consuelo. La noche parecía haber absorbido toda esperanza, y en ese momento de máxima vulnerabilidad, la oscuridad parecía envolverse en un manto de silencio absoluto. Pero entonces, de repente, todo cambió. Una presencia luminosa emergió en la puerta, tan brillante y pura que parecía iluminar toda la habitación con una luz suave y cálida. La figura de Jesús entró lentamente, con una serenidad que llenaba el espacio y que parecía disipar toda sombra de miedo o dolor. Su presencia era como un bálsamo que calmaba cada herida, como un rayo de esperanza que atravesaba la penumbra. La atmósfera se transformó en un instante, y el peso del sufrimiento pareció disminuir ante esa visión divina. La niña, con la mirada aún vidriosa por las lágrimas, sintió en su interior una chispa de esperanza, un resplandor que no había sentido en mucho tiempo. Los adultos que estaban allí, que antes mostraban una actitud dura y cruel, quedaron paralizados ante la escena. Sus rostros, que en un momento reflejaban enojo y desesperación, se congelaron en una expresión de sorpresa y vergüenza. Algunos bajaron la vista, como si en ese instante sintieran el peso de su propia dureza, la crueldad que habían demostrado sin pensarlo. Otros, con el rostro pálido, se quedaron en silencio absoluto, incapaces de pronunciar una sola palabra. La presencia de Jesús había tenido un efecto inmediato, no solo en la niña, sino en todos los que presenciaban aquel momento. La figura luminosa se acercó lentamente a la niña, con una expresión de profunda ternura y compasión. Con una voz dulce y poderosa, que atravesó el silencio con autoridad amorosa, Jesús dijo: «No temas, pequeña. Tú no estás sola en tu sufrimiento. Yo estoy aquí contigo». Sus palabras resonaron en el alma de la niña, quien sintió como esa certeza le daba una fuerza que no sabía que poseía. La sensación de protección la invadió por completo, y en sus ojos se reflejaba una nueva luz, una esperanza que creía perdida hacía mucho tiempo. En ese momento, la niña sintió una paz profunda que contrarrestaba todo el dolor que había soportado. La presencia de Jesús no solo le brindaba consuelo, sino también un poder interno que le permitía levantarse lentamente, con una sonrisa tímida pero llena de confianza. La sombra de la desesperanza, que parecía querer consumirla, empezó a disiparse. La angustia que la había atormentado se convirtió en una chispa de fortaleza, y en su corazón floreció una confianza renovada en que la ayuda divina había llegado para cambiar su destino. Los adultos que estaban presentes, al ver la transformación en la niña y la presencia de Jesús, sintieron en su interior una profunda vergüenza. La dureza y la crueldad con la que la habían tratado parecían ahora irrelevantes ante la misericordia que emanaba aquella figura celestial. Algunos se apartaron, con la mirada baja, incapaces de sostener la mirada en aquella presencia que parecía irradiar amor y justicia. Otros, con los rostros enrojecidos por la vergüenza, experimentaron un cambio interno, una reflexión sobre su propia humanidad y sobre cuánto habían dejado que el ego y la dureza los cegaran. La escena quedó marcada por un momento de profunda transformación. La niña, con un brillo nuevo en los ojos, se levantó con la ayuda de Jesús, quien la sostuvo con ternura y protección. La atmósfera se impregnó de una energía de esperanza y redención, demostrando que el sufrimiento, por terrible que sea, no es en vano. Que en medio de la oscuridad puede surgir una luz que ilumina caminos y sana heridas. La presencia de Jesús había cambiado todo, para la niña, para los adultos y, en última instancia, para el corazón de quienes presenciaron aquel milagro silencioso pero poderoso. En ese instante, quedó claro que la misericordia divina no solo trae consuelo, sino también un cambio real y profundo. La tristeza y el dolor no siempre permanecen eternos,
a veces, solo se necesita una chispa de amor y compasión para transformar toda una historia. La pequeña, ahora con una mirada llena de esperanza, supo en su interior que, aunque las heridas puedan parecer incurables, nunca están demasiado profundas para ser sanadas por el amor divino. La escena parecía haber quedado suspendida en un silencio lleno de esperanza, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para escuchar un milagro que estaba por suceder. La niña, con lágrimas todavía en sus mejillas, había susurrado con voz débil y llena de angustia: «Ya no puedo beber esto». Su pequeño cuerpo temblaba por la fatiga, el frío y el dolor que la había consumido durante tanto tiempo. En sus ojos, todavía brillaba una chispa de desesperanza, como si el peso de su sufrimiento fuera demasiado grande para cargar. Pero en ese preciso instante, algo cambió. Desde la puerta, una presencia luminosa y llena de paz emergió lentamente. La figura de Jesús entró con una serenidad que parecía llenar toda la habitación, irradiando una luz suave y cálida que disipó la sombra que la había rodeado. La atmósfera se transformó en un instante, el aire, antes denso y pesado, ahora parecía estar impregnado de amor y calma. La niña, aún en el suelo, levantó lentamente su rostro, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de asombro y esperanza. La presencia de Jesús, tan lleno de ternura y compasión, parecía envolverla en un abrazo invisible, una protección que le devolvía la fuerza que creía perdida. Sus palabras resonaron con una dulzura poderosa: «No temas, pequeña. Yo estoy contigo. Tu sufrimiento no es en vano, y mi amor siempre te encuentra, incluso en los momentos más oscuros». La niña sintió en su corazón una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. La tristeza, que parecía haberla consumido por completo, empezó a disolverse en esa paz profunda. Sus lágrimas todavía caían, pero ahora eran lágrimas de alivio, de una esperanza renovada. La presencia de Jesús no solo la había protegido, sino que le había recordado que nunca estaba sola, que el amor divino la acompañaba en cada paso, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Lentamente, la niña se levantó, apoyada en esa fuerza invisible, en un acto de confianza y fe. La escena se llenó de una luz serena, y en su rostro se dibujó una sonrisa tímida pero llena de una nueva certeza, que, aunque el sufrimiento pueda parecer interminable, siempre hay una salida, siempre hay un refugio en el amor que nunca se extingue. La habitación quedó en calma, como si la presencia de Jesús hubiera dejado una huella imborrable en todos los que presenciaron ese milagro silencioso. Los adultos que estaban allí, que antes mostraban miedo, vergüenza o dureza, ahora se quedaron en silencio, con la mirada bajada, tocados por esa energía de amor y misericordia que acababa de invadirlos. Algunos sintieron en su interior una profunda vergüenza por sus acciones, como si en ese instante comprendieran cuánto daño habían causado con su dureza. Otros, con el corazón conmovido, empezaron a reflexionar sobre su propia humanidad y la posibilidad de cambiar, de ser más compasivos y amorosos. La escena final fue un momento de transformación, un testimonio de que la misericordia divina puede llegar en los momentos más inesperados, incluso en medio del sufrimiento más profundo. La niña, ahora de pie, con los ojos llenos de esperanza, miró a Jesús con gratitud y confianza. Él, con una sonrisa llena de ternura, se retiró lentamente, dejando en su lugar una sensación de paz y un mensaje de amor que resonaría en el corazón de todos los que presenciaran ese milagro. Pero esa no era solo una historia de redención, era también una invitación. ¿Reconoces tú también la presencia de Jesús en tus momentos más oscuros? ¿Eres capaz de abrir tu corazón para recibir su amor y esperanza, incluso cuando todo parece perdido? La vida nos presenta desafíos que pueden parecer insuperables, pero quizás, en medio de la tormenta, solo necesitamos abrir los ojos y el corazón para ver que la luz divina siempre está allí, esperando ser reconocida. Porque, al final, el amor de Jesús no solo transforma a aquellos que parecen perdidos, sino que también nos invita a reflexionar: ¿estamos dispuestos a aceptar esa presencia y dejar que el amor divino nos llene, nos cure y nos dé la fuerza para seguir adelante?